Me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café. Me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. Bien, muy buenas tardes a todos. Entonces, el día de hoy yo espero que vamos a terminar este primer capítulo. En la siguiente clase seguramente haríamos unos cuantos ejercicios para que quede mejor entendido esta parte de la elasticidad principalmente, que es lo que realmente podemos trabajar de forma numérica, ¿no? Entonces, simplemente para recordar un poquitito lo que estábamos viendo en la clase anterior, hemos visto que existía una relación entre el ingreso total y esta curva de demanda que nosotros habíamos logrado elaborar en su momento, ¿no? Entonces, si lo vemos de forma gráfica, fíjense, tenemos ahí una curva de demanda cualquiera, ¿no? Una demanda cualquiera, de momento no vamos a reparar en la forma que tenga, pero si además conocemos cuál es el punto de equilibrio de este mercado, supongamos que es este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que podríamos nosotros también tener el conocimiento de cuál es el ingreso para los vendedores, que simplemente sería el producto del precio por la cantidad, ¿no? Entonces, esa área que estamos viendo sombreada, nos está representando el ingreso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si nos ponemos la camiseta de vendedores, pues seguramente lo que vamos a querer nosotros es poder maximizar los ingresos, porque si maximizamos los ingresos, de alguna manera también vamos a maximizar las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a recordar un poquitito cómo era esta relación entre la elasticidad de una demanda versus el ingreso que pudiera obtener una empresa en cualquier mercado. Entonces, fíjense en este caso, estamos con una demanda que vamos a suponer que es una demanda inelástica. En general también podemos darnos más o menos idea de cómo es la elasticidad de la curva de demanda si analizamos gráficamente su forma. Normalmente las curvas de demanda, o nosotros vamos a manejar más bien rectas en el curso, si tienen una tendencia a ser verticales, entonces son más bien de tipo inelástica. Y si estas demandas tienden a ser horizontales, también van a ser entonces de tipo elástica, ¿de acuerdo? Mnemotécnicamente, pues podríamos también recordar que inelástica empieza con I. La I es una línea vertical, entonces si nuestra curva de demanda es más o menos semejante a una recta vertical, pues va a ser una curva de demanda seguramente de tipo inelástica. En cambio, si es que tenemos una curva o una recta de demanda más horizontal, recuerden que elasticidad empieza con la letra E, y ahí tenemos 3 líneas horizontales. Pues en ese caso, si es más o menos horizontal, la curva de demanda va a ser de tipo elástica. Por supuesto, ya sabemos nosotros cómo determinar la elasticidad, hemos visto en la anterior clase. También ya sabemos que aunque nuestra curva de demanda sea una recta, eso no quiere decir que la elasticidad tiene un único valor, ¿no? Nosotros a lo largo de toda una línea recta, en la anterior clase hemos ido calculando los diferentes valores de la elasticidad. ¿Listo? Pero lo que acabo de decirles sobre la forma de la curva de demanda, pues podría de alguna manera dar una primera idea si es que nuestra demanda es de tipo elástica o inelástica. Bien, entonces volvamos otra vez a este ejemplo, y ahora sí, asumamos de que tenemos una curva de demanda de tipo inelástica, ¿no? Es muy parecido a una línea vertical, esta recta de la demanda. Y si ese fuese el punto de equilibrio, pues ya hemos comentado de que el ingreso
que tendrían perdón, aquí voy a cambiar. El ingreso que tendrían los vendedores sería esta área sombreada, ¿no? Si nuestro punto de equilibrio nos indica un precio de equilibrio de 1, una unidad monetaria y una cantidad de 100, evidentemente el producto, o sea, el ingreso va a ser de 100 unidades monetarias. Bueno, ¿qué pasa entonces en una curva de demanda inelástica? ¿Será que le conviene al vendedor aumentar los precios, ir hacia este lado de la demanda, o más bien reducir los precios? Bueno, lo que habíamos visto la clase anterior era de que si se pudiese, si el vendedor pudiese modificar los precios, vamos a suponer que estamos en un mercado de tipo monopólico y lo hace el vendedor, pues seguramente tendría la idea de aumentar el precio si la demanda es de tipo inelástica. ¿Por qué? Porque como están ustedes viendo, creo que se ve bastante bien en la gráfica, aumentando el precio, esta área aumenta también, ¿no? Aumenta. Simplemente para recordar dónde estaba anteriormente el punto de equilibrio, pues vamos a pensar que estaba acá. Entonces lo que se ha hecho, si pudiese hacerlo el vendedor, seguramente sería aumentar el precio. Aumenta el precio y sabe que por la ley de la demanda, su cantidad demandada va a disminuir. Pero como la elasticidad es de tipo inelástica, entonces la variación de la cantidad demandada va a ser menor que la variación porcentual del precio. Así que, por donde se lo mire, un incremento en el precio para una curva de demanda inelástica va a implicar un incremento en los ingresos, ¿no? Que eso es lo que finalmente le está importando al vendedor. Yo creo que a los vendedores no les importa mucho realmente cuánto es el precio o cuánto es la cantidad demandada per se, sino lo que les importa realmente es cuál es el ingreso que van a tener. Aún más, lo que les importa es cuál es la utilidad que van a tener en ese mercado, ¿no? Pero bueno, la utilidad está muy relacionada con el ingreso, así que seguramente si aumentan sus ingresos, pues van a aumentar sus utilidades. Bien, eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si la curva de demanda más bien fuese de tipo elástica. Ahora vemos una recta de demanda que más bien es más horizontal, con una menor inclinación. Y evidentemente si estamos en una situación inicial, que sería esta de acá, los ingresos serían esta área sombreada, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí, ¿qué le convendría si pudiese el vendedor modificar este punto de equilibrio? ¿Le convendría subir los precios o le convendría bajar los precios? Bueno, podemos ver el ejercicio similar al caso anterior. Veamos qué sucedería si es que vamos a pensar que aquí estaba el punto de equilibrio inicial, aproximadamente es ese, y pensemos que el punto de equilibrio final va a ser el punto que está aquí arriba. Entonces, nuevamente, de manera gráfica, se observa de que en este caso, más bien el área estaría disminuyendo, ¿no? Cuando el punto de equilibrio va desde la situación inicial hacia la situación final. O sea, lo que significa que los ingresos se están viendo mermados. Así que si el vendedor estuviese en un mercado de tipo elástico, pues lo peor que podría hacer sería subir los precios, porque si sube los precios, la cantidad demandada va a responder de una forma mayor que la variación porcentual del incremento del precio, y eso va a dar lugar a que los ingresos disminuyan. Así que en este caso en particular, ¿qué debería hacer el vendedor si tuviese la posibilidad? Por supuesto, si tuviese la posibilidad, si fuese un mercado de tipo monopólico y tuviese control en los precios, ¿cuál sería la actitud económica adecuada o razonable en este caso en particular? ¿Alguien? ¿Reducir los precios, ingeniero? Reducir los precios, ¿no? O sea, si en lugar de aumentar los precios,
este vendedor pues decidiera reducir los precios, vamos a poner acá, entonces llegaría a un nuevo punto de equilibrio, suponiendo que la demanda se mantiene inalterable, ¿no? Y ese nuevo punto de equilibrio pues estaría asociado seguramente a un área más grande, ¿no? Que se lo ve hasta gráficamente, ¿no? Así que lo que le convendría en este caso al vendedor sería más bien reducir sus precios, porque reduciendo los precios, el incremento porcentual de la cantidad demandada supera la reducción o la variación porcentual de los precios, con lo cual el ingreso va a aumentar. Por supuesto que esto es más de aplicación en el caso de que tengamos un mercado en el cual pues el mercado fuese de tipo monopólico o por lo menos fuese de tipo oligopólico, ¿no? Que también lo hemos visto, que es en el cual son pocos los vendedores, ¿no? Porque si son muchos vendedores y muchos compradores, ya sabemos que el vendedor no va a tener control sobre los precios, ¿no? Pero también sabemos de que en la medida de que el mercado esté más segmentado, ¿no? En la medida que esté más segmentado, pues probablemente el vendedor pueda tener algún juego de cintura, ¿no? Si ustedes imaginan, no sé, el sector de la construcción. Bueno, el sector de la construcción es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Entonces ahí probablemente un solo constructor no tiene, digamos, mucha influencia en el mercado en conjunto, salvo que sea una empresa constructora demasiado grande, ¿no? Pero en general yo creo que no. Pero si ya vamos segmentando y pensamos, no sé, ya no en el mercado de la construcción, sino pensemos en el mercado de la construcción de muros de contención. Bueno, ya. Entonces el mercado ya se hace más pequeño, ya no vamos a tener tantos oferentes como teníamos en el anterior análisis. Seguramente van a haber todavía bastantes empresas que hacen muros de contención. Bueno, sí. Pero si todavía vamos segregando más, vamos detallando más ese mercado, hoy en día ustedes saben que hay diferentes formas de poder construir los muros de sostenimiento y va a depender mucho de cada proyecto, va a depender si nosotros tenemos los materiales a la mano para poder construir o hay que transportarlos, etcétera. Pero ya desde hace varios años, yo diría que probablemente hace unas 1 o 2 décadas, cada vez se está entrando con más fuerza en los nuevos materiales para poder hacer diferentes tipos de construcciones. En el caso concreto de los muros de contención, pues dependiendo de la altura, podríamos hacer muros con gaviones o podríamos hacer muros de hormigón ciclópeo o podríamos hacer muros de hormigón armado, pero hay una alternativa que cada vez está teniendo más fuerza, que es la construcción de muros mecánicamente reforzados. Estos muros mecánicamente reforzados son muros en los cuales se introducen unos geosintéticos, en este caso específico unas geomallas, que van a permitir darle al terreno una estructura más estable. El suelo per se no tiene resistencia al esfuerzo de tracción, pero cuando se colocan estas geomallas, pues ya empieza a tener cierta resistencia a la tracción, no al suelo, sino a las geomallas. De hecho, el nombre original de estos muros mecánicamente reforzados, y nombre que hasta hoy en día yo creo que muchos ingenieros lo utilizan, es el de tierra armada, ¿no? Tierra armada. Y hasta el nombre ya nos está sugiriendo algo, ¿no? Es lo mismo que con el hormigón, le llamamos hormigón armado. ¿Por qué hormigón armado? Porque no es solamente el hormigón, porque el hormigón sería simplemente la combinación de los agregados, más cemento, más agua, sino que además le añadimos un acero, ¿no? Le añadimos barras de acero. Ya lo van a ver ustedes en su materia de hormigón armado, pero la idea es porque más o menos parecida a lo que estamos diciendo del suelo. El hormigón, pues, tiene una muy buena resistencia a la compresión, esfuerzos de compresión, pero su resistencia a la tracción es relativamente baja. Entonces, si estamos haciendo una viga solamente de hormigón, se van a producir, ahí ya ustedes ya tienen ciertos conocimientos, se van a producir ciertos momentos flectores que van a hacer
que ciertas fibras del hormigón estén sometidas a tracción. Y como no tiene una buena resistencia a la tracción, pues eso va a redundar en un colapso, ¿no? Si hiciésemos una viga solo de hormigón. Pero le incorporamos el acero, las barras de acero, porque justamente eso le van a dar una resistencia adicional a esfuerzos de tracción, ¿no? Esa es la, digamos que la idea conceptual. Lo mismo en el caso del suelo. En el caso del suelo sería imposible construir un paramento de forma vertical hasta cierta altura, ¿no? Imagínense construir una base de solamente suelo, pero que tenga el paramento vertical. Sería imposible, ¿no? Porque eso, si fuese, por ejemplo, construido de material granular, pues ya prácticamente desde el principio sería imposible que podamos tener eso, ¿no? Ustedes están llevando, creo, recién la materia de mecánica de suelos 1, van a ver de que no tiene el terreno, el suelo, resistencia a la tracción, y por eso que construimos taludes, ¿no? Con una inclinación que tiene que ser lo suficientemente baja como para que el terreno pueda resistir. Pero si yo quisiese construir un muro con tierra, voy a pensar que quisiera construir esto, ¿no es cierto? Lo normal sería que, bueno, voy a tener ahí el terreno y voy a construir acá, lo voy a esquematizar así, digamos un muro de hormigón armado. Ok, eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa si yo no quisiese utilizar este muro de hormigón armado? Yo sé que el suelo no va a poder resistir, no voy a poder construir algo, un paramento vertical, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía de que podríamos utilizar en esos casos lo que se denominan estas geomallas. Estas geomallas inicialmente eran flejes de acero, ¿no? La patente la tenía un investigador francés, creo que por los años 40 o 50, ¿no? Pero ya con el tiempo se dejó de utilizar los flejes de acero porque el acero y el suelo pues no se llevan muy bien, ¿no? Ya ustedes comprenderán de que habría fenómenos de oxidación y con el tiempo pues perdería resistencia estos flejes de acero. Hoy en día, hace ya bastantes años, se construyen con materiales geosintéticos que no tienen ningún problema con la oxidación. Es como, imagínense, como si fuesen unos plásticos que se le está colocando. Entonces, estos geosintéticos, más propiamente dicho geomallas, en el caso de los muros mecánicamente reforzados, son los que le van a dar una sujeción hasta vertical a este paramento de suelo. Y bueno, ese tipo de cosas se están construyendo hoy en día, es muy usado en carreteras, sé que en zona urbana también se está construyendo mucho, en Santa Cruz varios de los viaductos pues tienen esto, y bueno, no hay muchas empresas en el mercado boliviano que puedan ofrecer este producto. De hecho, yo solamente conozco dos de ellas. Entonces, no será un monopolio, pero está muy cerquita de eso, ¿no? Si son solamente dos empresas, pues podríamos pensar en un oligopolio, y en ese oligopolio ya habíamos dicho de que las empresas no suelen pelearse mucho entre ellas, ¿no? Por los precios, porque saben de que son las únicas en el mercado. Así que tal vez en este caso particular, pues podría utilizarse este ejemplo que estábamos pensando de que qué pasaría si es que pudiese esta empresa oligopólica mover un poco el precio, ¿no? Si la demanda fuese elástica para este tipo de muros de contención de tierra armada, si la demanda fuese de tipo elástica, entonces les convendría bajar el precio, ¿no? Fíjense que ese tipo de cosas, pues probablemente un ingeniero civil no las conoce, ¿no? Ustedes en algún momento van a desarrollar su actividad profesional y algunos de ustedes probablemente hay algún emprendimiento privado a través de alguna empresa, ¿no? Entonces habría que ver en el mercado que ustedes se vayan a mover, si el mercado es más bien de una demanda de tipo elástica o inelástica, ¿no? Y habíamos dado algunos criterios para saber si las demandas pueden ser elásticas o inelásticas, ¿no? Habíamos dado algunos tips sobre si es un bien de lujo o es un bien necesario, si estamos hablando de
si estamos hablando en segmentos de mercado muy comprimidos o no, si estamos hablando si estamos tomando en cuenta horizontes temporales también. Bueno, todo eso ya lo hemos visto. Entonces, fíjese que, pues dependiendo del tipo de mercado, la solución no siempre es bajar los precios para aumentar los ingresos, ni tampoco siempre es aumentar los precios para subir los ingresos, ¿no? Va a depender mucho de las características de esta curva de demanda. Bien, ok. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? ¿Ha quedado claro? Está claro, ingeniero. Perfecto, entonces vamos avanzando. Bien, entonces, algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Dice, cuando la elasticidad precio de la demanda varía entre 0 a -1, ya sabemos que eso significa una elasticidad, una demanda de tipo inelástica. Entonces, una subida del precio eleva el ingreso total y un descenso del precio lo reduce. ¿Okay? Por el contrario, cuando la elasticidad precio de la demanda es de tipo elástica, es decir, varía entre -1 a -infinito, una subida del precio reduce el ingreso total y un descenso del precio lo eleva. Y finalmente, en el caso especial, que sería un caso muy particular donde tenemos una elasticidad unitaria, entonces una variación del precio no va a afectar al ingreso total. Si nosotros tuviésemos una elasticidad exactamente igual a -1, pues modifiquemos el precio o no, los ingresos se van a mantener constantes. ¿Bien? Bueno, ya habíamos dicho de que en pocos casos la elasticidad es constante en una misma curva de demanda. En general su valor cambia en función del punto que estemos analizando, ¿no? O sea, ese es otro de los factores. Así que tenemos que analizar en qué sector nos estamos moviendo, ¿no? Si queremos subir el precio, imagínense que el punto de equilibrio inicial, pues probablemente podría ser, vamos a pensar aquí abajo primero, pensemos que es este el punto de equilibrio inicial, ¿no? El punto de equilibrio del mercado. Entonces, en ese punto, y si nosotros queremos hacer un incremento o un decremento, todavía no estamos seguros, pero que no sea muy grande, entonces podríamos ir a este punto o a este punto. Entonces, el comportamiento sería más bien de tipo, aquí estamos, el comportamiento en este caso sería, dice la elasticidad es menor que 1, ¿no? O sea, lo que pasa es de que en este texto yo les había comentado ya de que no todos los textos utilizan el convenio de signos, ¿no? Es decir, la elasticidad de una demanda, la elasticidad precio de una demanda, rigurosamente hablando, tiene un signo negativo. Pero algunos textos, como el que de donde he extraído esta gráfica, pues le dan un valor absoluto y por eso siempre está con valor positivo. Por ese caso, el libro del cual proviene esta gráfica es un libro que ustedes lo tienen en formato PDF y se llama Principios de Economía de Gregory Mankiw, ¿ya? Entonces, en este caso, la elasticidad es menor que 1, bueno, está pensando en una elasticidad de 0 a 1, en el concepto de que fuese una elasticidad de tipo inelástica, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, pues si nos movemos en esta zona, estaríamos hablando de un comportamiento inelástico. Pero si nos movemos en la zona superior, si estuviese este el punto de equilibrio y nos movemos en esta zona, seguramente estaríamos trabajando dentro de un comportamiento de tipo elástico. Y si quisiésemos hacer una variación muy grande de los precios, imagínense que el punto inicial es el rojo y nosotros queremos ver qué pasaría si es que subimos el precio así dramáticamente. Bueno, ahí ya tenemos las herramientas suficientes para ver qué tipo de elasticidad sería, ¿no? En ese caso tendríamos que utilizar hacer el cálculo de una elasticidad precio arco y con eso determinaríamos si este incremento tan acentuado del precio corresponde a una elasticidad de tipo, o una demanda de tipo inelástica o una de tipo elástica. Y ahí podríamos tomar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, eso era creo lo que queríamos decir en esta diapositiva. Aquí está el cálculo que no lo vamos a hacer en este momento, ya es un cálculo que ustedes lo pueden realizar,
Tal vez alguno de ellos, ¿no? Podríamos ver qué es lo que pasaría, no sé. Tenemos todos los datos y a ver, ¿por qué no nos concentramos en algún casito para tener una mejor idea? Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos en esta zona ¿no? De comportamiento de tipo inelástico? Pues no sé, podríamos ser que nuestro precio, a ver, el precio es de 2. Podríamos pensar que originalmente estamos aquí, ¿de acuerdo? Donde tenemos un precio de 2 y una cantidad demandada de 10. Y queremos saber qué es lo que pasaría si es que nosotros hacemos un incremento del precio de 2 hacia 3, ¿no? Que eso es lo que creo que está en la tabla como cálculo. O sea, ¿qué pasaría si nos movemos a este nuevo punto de equilibrio? Ahí. Bueno, entonces, si vamos de 2 hacia 3, pues tal vez tendría que remarcar más bien esta zona, ¿no? La zona de acá, de 2 hacia 3, y podríamos calcular cuál es la elasticidad, o directamente podríamos calcular el ingreso, ¿no? En este caso se hace bastante más sencillo calcular el ingreso. En el primer caso, cuando el punto de equilibrio estaba en el punto rojo, el ingreso era el producto de 10 por 2, con lo cual tenemos 20. Si estuviésemos con el otro punto de equilibrio, el ingreso sería un precio mayor, pues implica también una reducción de la cantidad demandada, pero en este caso en menor proporción, ¿no? Y tendríamos 8 por 3, 24, y el ingreso sería 24. Así que en este caso nos convendría subir el precio, ¿no? Porque estamos aumentando área, estamos aumentando ingreso. Si lo quisiéramos justificar desde el punto de vista de la elasticidad, pues tampoco habría problema. Calcularíamos la elasticidad precio-arco. Lo vamos a hacer aquí. Esa elasticidad precio-arco pues podría ser igual o va a ser igual más bien, aquí. A ver si alguien me puede dictar, si alguien se acuerda. Recuerden que la elasticidad conceptualmente es la variación de la cantidad demandada respecto de una variación porcentual del precio. Entonces, ¿qué pondríamos ahí? ¿Alguien se acuerda? A ver, repasaremos un poco lo que hemos visto en la clase pasada. ¿A qué sería igual? A ver, no sé si estás Daniela Gutiérrez Troche. ¿Estás, Daniela? ¿Te acuerdas cómo se calculaba esta elasticidad precio-arco? Creo que Daniela nos ha abandonado. Jesús Aruquipa, no sé si estás, Jesús. Sí, sí, sí. Ya. Sería 10 menos 8 sobre el promedio, que sería 9. Ya, perfecto. Entonces, a ver, estamos pensando en la cantidad demandada. Siendo estrictos, como siempre habíamos dicho, siempre son, cuando hablamos de variaciones, son condiciones finales menos iniciales, ¿no? O sea, Sí, 8 menos 10. 8 menos 10, de acuerdo. Entonces, nuestro punto se está moviendo del punto rojo al punto verde, por tanto el punto verde es la situación final, así que tendríamos 8 en términos de cantidades, ¿no? 8 menos 10 dividido entre la cantidad promedio, que ya habíamos hablado por qué utilizamos el promedio, que sería 9, ¿no? Perfecto. Sí. Y si ahora hablamos de los precios, tal vez Jesús me puede seguir ayudando. Sería 3 menos 2 Sería 3 menos 2, sí, perfecto. sobre 2,5. 3 menos 2 sobre 2,5. Perfecto, gracias. Entonces, no sé si algún otro compañero me puede decir cuánto valdría esto, el numerador. ¿Cuánto es ese 8 menos 10 sobre 9? Menos 0.22. Negativo, ya, me acuerdo. Negativo 0.22. ¿Y el denominador, por favor?
0.4. 0.4. Muy bien. Entonces, finalmente, la elasticidad, ¿cuánto nos salía? $0.55 negativo. Perfecto. 0.55 o 56 si gustan, negativo. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo en este caso es de que ante un 40% de variación del precio, la cantidad demandada solamente responde con una variación del 22%. Por tanto, esta elasticidad nos ha dado un valor negativo de 0.56, así que en este tramo, ¿cuál sería la categoría de esta curva de demanda? ¿Sería una curva de demanda elástica o inelástica? Sería inelástica, ya que es, ¿cómo sería? Sería inelástica. Mayor. Está bien, ¿no? Porque estaría entre 0 y -1, ¿no? Entre 0 y -1 hemos dicho que sería un comportamiento tipo inelástico y de -1 hasta -infinito un comportamiento de tipo elástico. Entonces, si el comportamiento de la curva de demanda es inelástico, obviamente lo que le conviene al vendedor sería aumentar los precios, justamente lo que estamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Y por eso se explica de que el ingreso está incrementándose desde 20, que era la situación inicial, la del punto rojo, hasta 24, que era la de la situación final, ¿no? Entonces, bueno, con esto queda corroborado que realmente valía la pena subir el precio. Creo que este valor de negativo 0.56 sería asociado a este de acá, ¿no? Está redondeado a 0.6. Como ustedes pueden observar, están los mismos valores de la variación porcentual del precio, 40, y la variación porcentual de la cantidad, 22, que son los que ustedes han obtenido hace un momento, ¿no? Ahí está el 40 y aquí está el 22. Bien, bueno, entonces simplemente estamos justificando el por qué en este caso se están aumentando los ingresos al pasar de ese punto de equilibrio de color rojo hacia el punto de equilibrio de color verde. Bien. Y de la misma forma podríamos haber hecho hacia subir el precio de 2 a 3 o subir el precio de 2 hasta 5, por ejemplo, que no está en la tabla, pero podríamos calcularla, no habría ningún problema. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, O está claro. está claro, ¿no? O sea, numéricamente, Sí, el cálculo numérico es muy sencillito, ¿no? Sí, adelante, por favor. ¿Alguna consulta? No, dije, está claro, ingeniero. Perfecto, listo. Entonces, continuamos. A ver, esta de acá. Suponga que usted es el gerente general de Soboce y observa que en los últimos meses los ingresos por la venta de cemento están disminuyendo. Ya vamos a imaginar que Soboce, como me imagino que es en este momento, es el que está controlando el mercado del cemento a nivel de nuestro país. Y usted como gerente general ve que sus ingresos los últimos meses están disminuyendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? ¿Subirían el precio del cemento o bajarían el precio del cemento? Por supuesto, con el objetivo de incrementar sus ingresos totales, ¿no? Y para poder justificar mejor su respuesta, ¿qué supuestos debería realizar para tomar una decisión económicamente correcta? A ver, creo que esta es una pregunta interesante. No sé si es que alguien se anima. A ver, reflexionenla un poquitito. No está tampoco muy difícil, pero a ver, ¿qué es lo que ustedes piensan que deberían realizar si fuesen ustedes el gerente general de Soboce? ¿Qué harían? Ingeniero, primero yo pienso, ¿no? Que habría que determinar si es, como se dice, el mercado es mono, de elástico o inelástico.
y según eso ver si subimos los precios, porque cuando se trata de elástico, si subimos los precios va a disminuir el ingreso. Correcto, sí, tienes razón. O sea, lo primero que deberíamos hacer es analizar un poco cuál sería el comportamiento de la demanda del cemento. Pero a ver, intentaremos imaginarnos bajo algunos supuestos, ¿cómo crees tú que fuese esa curva de demanda? ¿Será una curva de demanda de tipo elástico? ¿Será una curva de demanda de tipo inelástico? Y tal vez podrías sustentar tu respuesta con con algunas recomendaciones que habíamos comentado la clase pasada. ¿Qué piensas? O tal vez alguien se pueda animar a darnos una idea. Claro, no tiene por qué ser total y absolutamente correcta, pero de repente la pueden sustentar, ¿no? Si, como decía el compañero, lo primero sería saber si esa demanda ese rango donde nos vamos a mover será de tipo elástico o será de tipo inelástico, ¿no? Para saber si es que nos conviene hacer una subida o una bajada de precios, ¿no? Pero si estamos hablando del cemento dentro del mercado de la construcción, mm, razonablemente, ¿cómo debería ser su curva de demanda? ¿Qué opina? Ingeniero, ¿me Sí, escucha? adelante, Manuel. Sí, Manuel, adelante. Yo pienso que es más inelástica porque el cemento en el rubro de la construcción es súper necesario, entonces siempre van a comprar cemento. Puede que haya más de una empresa aparte de su voz, eso sí, pero a nivel nacional es el más conocido y por no decir casi el único que todos compran ahí. Entonces, yo creo que es inelástico y por eso se podría subir un poco el precio. Perfecto, excelente respuesta, Manuel. Sí, evidentemente para el mercado que estamos analizando, el mercado de la construcción, habíamos dicho de que podríamos tener una primera idea de qué tipo de demanda es, si elástico o inelástica, en función si se trata de un bien necesario o un bien de lujo, ¿no? En el caso del mercado de la construcción, evidentemente, como tú has dicho, el cemento se constituye en un bien total y absolutamente necesario, ¿no? Hoy en día yo creo que tal vez más del 90% de las construcciones, por no decir más, se basan en el uso del cemento. De hecho, para saber cómo es el comportamiento del mercado de la construcción, se suele analizar cómo está la venta del cemento. Y en función de eso se ve si es que ese mercado está más bien pujante o está ralentizado, etcétera. Entonces, evidentemente, para el mercado de la construcción, el cemento es un artículo de primera necesidad. Y como tal, lo lógico sería pensar de que tiene una curva de demanda más bien de tipo inelástica, ¿no? Así que si nosotros hiciésemos gráficamente, intentásemos responder a la pregunta, pues podríamos hacer una construcción gráfica, decir, como siempre aquí el precio, ¿no? Qué sé yo, el precio por bolivianos por bolsa, por ejemplo, o por metro cúbico incluso para hacer un mercado más grande, o tonelada métrica, que también se va utilizando, ¿no? Tonelada métrica. Y bueno, la cantidad de cemento, pues podríamos decir una cantidad en lo que se vende de toneladas métricas por una unidad de tiempo, que podría ser el mes, ¿no? Entonces, si colocamos una curva de demanda de tipo inelástica, la voy a poner así con una formita más o menos tendiente a ser una I, y podríamos suponer de que el punto de equilibrio actual es este de acá. Y siendo ese el punto de equilibrio actual, pues queda claro que el ingreso actual es este, ¿no? Ese sería el ingreso. Y evidentemente lo que tú decías, si es que el gerente de Soboce decide subir el precio, va a llegar a un nuevo punto de equilibrio donde va a tener una menor cantidad demandada, es cierto,
va a tener una menor cantidad demandada, pero como, como estamos trabajando en una curva de tipo inelástico, yo creo que llegan a ver incluso gráficamente que el área aumenta. Y si aumenta el área, significa que los ingresos están aumentando. Y si aumentan los ingresos, pues evidentemente, seguramente las utilidades de la empresa también van a aumentar, ¿no? Entonces, haciendo un poco, utilizando un poco estas herramientas que acabamos de aprender, especialmente en el tema de la elasticidad, podríamos darnos cuenta qué es lo que le convendría decidir a este gerente de esta empresa. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? ¿O alguien tiene alguna consulta? Yo, ingeniero, Sí, adelante, por favor. es que, bueno, creo que estoy analizándolo de una manera incorrecta, porque seguro que le voy a decir está mal, pero quisiera que me explique por qué estoy mal, porque aquí nos dice que los ingresos están siendo menos, ¿no ve? Y como gerente uno va a decir, entonces si estoy vendiendo menos, ¿es lo correcto es que suba los precios? Es que esa parte me estoy perdiendo un poco, ingeniero, disculpe. No, no, tranquilo, tranquilo, no, todas las preguntas son totalmente válidas, incluso la tuya es bastante interesante, ¿no? Realmente es una cosa interesante de pensar, si están bajando los ingresos, ¿cómo puede ser posible que ahora yo subiendo los precios voy a conseguir aumentar mis ingresos, ¿no? Es una pregunta totalmente válida, ¿no? Claro, por supuesto que cuando hablamos de temas económicos siempre hacemos ciertos supuestos, ¿no? Todo depende del punto de vista que lo estemos analizando. Y efectivamente, si los ingresos no están en los niveles que quisiese la empresa, claro, hay que tomar en cuenta de que los ingresos son el producto de la cantidad vendida por el precio. O sea, el ingreso no es solamente el tema de la cantidad vendida, sino también es el precio, ¿no? A veces, eh, pues no tomamos en cuenta ese aspecto y si simplemente estamos pensando en la cantidad vendida como si fuese un equivalente a los ingresos, entonces ahí sí tienes total razón. Si están bajando los ingresos y yo subo el precio, y eso significa que me va a disminuir la cantidad demandada, porque evidentemente aquí en el mismo gráfico se observa eso, ¿no? Estamos observando de que la cantidad demandada, que sería este de acá, se está reduciendo, ¿no? Estoy reduciendo la cantidad demandada al aumentar el precio. Y bueno, eso es lo que va a suceder en el mercado. Pero tal vez lo que no estamos viendo o no estamos notando bien es este otro componente, que cuando subimos el precio, pues el aumento del precio, si tuviésemos una curva de demanda de tipo inelástica, pues va a ser mayor que esta variación de la cantidad demandada. Y por tanto, ya en el conjunto, lo que nos interesa, como les decía, lo que le interesa a un vendedor, en realidad no es vender más o vender menos. No es eso. Lo que te interesa es tener más ingresos. Ese es el objetivo, ¿no? No es tanto vender más o vender menos. Si tú eres una empresa constructora y te has dedicado a construir, no sé, edificios, pues tal vez no es tanto lo que te interesa vender una cantidad mayor de metros cuadrados construidos o vender una cantidad menor de metros cuadrados construidos. De repente lo que te está interesando es saber de tener mayores ingresos. Si vendes una cantidad pequeña, pero tu precio es alto, puede ser que estés más contento que si vendes una cantidad muy grande, pero tu precio es muy bajito y tu margen de utilidad también es bajo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el equilibrio que siempre tenemos que intentar pensar más en términos de ingresos que en términos de cantidades o en términos de precios. A veces no es tan fácil, ¿no? O sea, a veces uno tiende a pensar de que para tener mayores ingresos lo que necesitamos hacer es aumentar las cantidades, ¿no? Siempre aumentar las cantidades. Y como está ilustrándose en este gráfico, pues no siempre es así, ¿no?
qué sé yo, a ver, les doy otro ejemplo asociado a nuestra área. Imagínense una empresa que tiene, que presta servicios de ensayos de laboratorio, ¿no? Esa es su finalidad. Y, y decide poner unos precios muy bajitos, ¿no? Si ponen unos precios muy bajos por la ley de la demanda, pues ya sabemos que su cantidad demandada va a aumentar. Entonces, ponen unos precios muy bajos y hacen bastantes ensayos, pero al final del mes, cuando hace sus cuentas, necesariamente será que sus ingresos son altos frente a otra empresa que de repente tiene precios más elevados y sus cantidades de servicios son menores, pero eventualmente podría tener mayores ingresos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que bueno, sí hay que mirar las cantidades, sí hay que mirar los precios, pero realmente lo que sería más importante sería el producto de la cantidad por el precio, es decir, los ingresos, ¿no? Esa es la respuesta que podría darte en este momento. No sé si satisface o no. Sí, ingeniero, ya estoy claro. Gracias. Muy bien. Entonces, si es que alguien más tiene alguna consulta, pues si hacen ustedes preguntas como la que acaba de hacer Jesús, pues yo creo que ahí ganamos todos, ¿no? Es bastante enriquecedor para poder tener mejor idea de lo que estamos hablando. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Inge, yo tal vez una pregunta, Sí, o tal vez una curiosidad. sí, Alejandro. Inge, yo entiendo, por ejemplo, que estas gráficas, ¿sabes? Que esta gráfica, digamos, si estás en el lado elástico o inelástico, yo entiendo que, digamos, va a tomar una decisión, ¿no? Respecto a, digamos, una empresa X va a tomar una decisión sobre subir o bajar el precio. Pero, a ver, yo un poquito digo, en el tema del cemento, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si este mismo caso yo lo analizo para otra empresa, pero que igual sea del área del cemento, de la construcción? Yo digo, si subiría el precio, me pone a pensar que tal vez en vez de que su ingreso aumente, va a bajar. Entonces, yo digo, o sea, me pregunto, esto, digamos, yo lo veo como la parte práctica, o sea, es la teoría, por ejemplo. Entonces, yo digo, si una empresa toma una decisión de subir o bajar el precio, analizando, digamos así, hay cosas del riesgo tal vez de que no se cumplan, ¿verdad? O sea, de que lo que ha planificado de generar más ingresos en realidad no se vaya a cumplir. Sí, Esa es mi consulta, Inge. gracias Alejandro por la pregunta. Sí, la verdad lo que estamos viendo realmente son modelos, ¿no? Y cuando hablamos de modelos, y lo mismo utilizamos en ingeniería, ustedes se van a ir dando cuenta que todo el tiempo estamos utilizando modelos en ingeniería, ¿no? Desde que empezamos a hacer una línea horizontal, le ponemos un triangulito a un lado y un circulito al otro, y nos creemos que es una viga simplemente apoyada. Estamos haciendo modelos, ¿no? En todas las áreas, en suelos, que es, digamos, un poco más mi área de trabajo, pues todo el tiempo hacemos modelos. Y un modelo no es otra cosa que una simplificación de la realidad, ¿no? Una simplificación de la realidad. En el caso de la economía, pues pasa algo similar. Es cierto lo que tú dices de que la realidad en realidad es mucho más compleja, mucho más difícil de entender que lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, hay una cantidad de factores adicionales que nosotros no lo estamos considerando, ¿no? Fíjense que en esta curva, en este gráfico de la curva de demanda, estamos analizando solamente qué es lo que pasa con la cantidad demandada versus el precio. O sea, es un gráfico bidimensional. Y utilizamos una frase en latín, que ya la habíamos comentado, que se llama ceteris paribus, ¿no? Los economistas utilizan esa frase, ceteris paribus significa todo lo demás constante. O sea, nos estamos concentrando en esta variación del precio y la cantidad, ceteris paribus, todo lo demás constante. Y cuando queremos decir todo lo demás constante, pues estamos hablando específicamente de los otros factores determinantes de la curva de demanda. La demanda, ya habíamos visto en su momento, tiene varios factores determinantes. Uno es el precio, que seguramente es el principal. Otro es el ingreso.
otro es el precio de los bienes relacionados, ¿no? Otro es las expectativas y otro es finalmente los gustos. Entonces, nosotros no estamos tomando en cuenta en este gráfico el resto de las posibles variaciones que podrían existir no sé, en lo que tú has hablado, por ejemplo, de pronto se podría asemejar a las expectativas, ¿no? Y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, sí, efectivamente coincido contigo, Alejandro, que podría ser de que no pase la situación, no sea tan sencilla como nosotros estamos viéndola en este gráfico. Nosotros estamos viendo simplemente unos fundamentos de lo que sería la conducta económica de consumidores y de productores, pero evidentemente la realidad puede ser mucho más complicada y por tanto podríamos tener errores, ¿no? Y de hecho yo creo que incluso las personas que están haciendo las políticas públicas en el país están conscientes de ello, empezando del presidente y pasando por sus ministros de economía y etcétera. Ustedes, la cantidad de errores que hemos debido cometer, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, al ejecutar proyectos que al final, cuando uno pensaba que eran rentables, resulta que no son rentables, ¿no? Y creo que aquí en nuestro país tenemos N ejemplos, ¿no? N ejemplos de lo que ha pasado los últimos años en los cuales hemos invertido, claro, el Estado ha invertido mucho dinero en proyectos que al final no han resultado como pensaban, ¿no? Yo estoy seguro que los economistas que finalmente han tomado la decisión de poder hacer esas inversiones lo han hecho con tal vez con la mejor intención de realmente generar riqueza en el país, pero que al final esto no ha sucedido en algunas ocasiones, ¿no? Entonces sí, es verdad, Alejandro, o sea, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que nosotros estamos intentando graficar aquí con un par de líneas, pero como en todo modelo, lo que se intenta también es poder captar la esencia del fenómeno, ¿no? Intentar en lo posible captar la esencia. En este caso en particular de que estamos hablando del cemento, a ver, yo les cuento un poquitito lo que sucedió algo hace bastantes años, ¿no? No me acuerdo si son 15 o 20 años, 15 tal vez por lo menos, tal vez los he comentado, no sé, espero que no, pero bueno, en esa época, evidentemente ya se tenía un cierto monopolio en el manejo del cemento, y ustedes saben que el rey del cemento aquí en nuestro país era Samuel Doria Medina, ¿no? Una persona que no la conozco, pero realmente creo que como empresario se las sabe todas, ¿no? O sea, tiene un olfato empresarial, pero increíble, ¿no? Eh, en un momento dado, cuando ya empezó a crecer un poco más la economía boliviana, pues la empresa de cementos de Perú, la empresa Yura de cementos, pues decidió incursionar en el mercado boliviano, ¿no? Y entonces, como cualquier emprendimiento de este tipo, pues empezó con unos precios relativamente más económicos que los que se vendían en ese momento a través de Soboce. La calidad del cemento Yura, creo recordar de que me parece que se hicieron algunos ensayos en el Instituto de Materiales y realmente daban resultados bastante aceptables, ¿no? Incluso mejores que algunos de los cementos dentro de este consorcio de Soboce. ¿Cómo reaccionó la empresa de Soboce, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes, ¿no? En esa situación? Imaginen que ustedes tienen un monopolio del cemento y de pronto una empresa del extranjero intenta incursionar en ese mercado para quitarles una parte de la torta, ¿no? Esa es la intención. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ustedes? ¿Qué hubieran hecho? ¿Alguna idea? Yo, Inge, personalmente yo iría primero a buscar por qué está esa nueva empresa vendiendo más que yo.
Y supongo que lo más lógico sería bajar los precios, ¿no? Para que la gente compre más. Correcto, correcto, Jesús, ¿no? O sea, em, eso fue exactamente lo que hizo Soboce. Bajó los precios bastante más de lo que había bajado Cemento Yura, y evidentemente la actitud del consumidor ahí no es muy difícil de poderla intuir, ¿no? Si te bajan los precios, si te bajan los precios, pues lo que vas a hacer es consumir el producto, suponiendo que la calidad de los productos fuesen más o menos los mismos, pues eh, vas a consumir más de ese producto a menor precio. Pero, ¿con qué intención hizo eso en esa oportunidad, Soboce? ¿Qué más harías después, no? Porque tienes que pensar en ese corto plazo, pero después también tienes que pensar cuáles serían tus acciones futuras. ¿Qué crees que pasó después de eso, Jesús? Ingeniero, justo estaba en la materia de materiales de construcción, un poco de la historia de esas dos empresas, de Yura, creo que es de Perú, que en un momento la demanda de Soboz era muy poca y creo que la de Yura era muy alta y que en bolsas de cemento de Viacha, creo, se embolsaba cemento de Yura y que al final de cuentas todas las marcas de cemento era el mismo cemento. Y lo que yo haría una vez ya bajado los precios, porque yo supongo que uno baja los precios para mantener los clientes, ¿no? Que tienes hasta ese momento y que no los pierdas. Luego de eso yo analizaría hasta encontrar el por qué, si es que está pasando, esa empresa está vendiendo más que yo. Y si no encuentro el por qué, no sabría muy bien qué hacer. De acuerdo, gracias, Jesús. Y gracias también por la acotación que das. Pero en realidad lo que yo esta historia que les estoy comentando no es una historia reciente, como les digo, es una historia que probablemente es hace unos 15 años o tal vez un poco más. En la historia reciente está pasando lo que tú has comentado, ¿no? Lo que han debido comentar dentro de su materia de materiales de construcción. Ustedes saben que en este momento ya las acciones que tenía el grupo empresarial de Samuel Doria Medina, pues las ha vendido, ¿no? Y yo creo que las ha vendido no porque el mercado del cemento es malo, todo lo contrario, el mercado del cemento en nuestro país seguro que va a ser más pujante que nunca, entre otras cosas porque, no sé si les he comentado, pero uno de los mayores usos en términos de volúmenes de cemento, además de las edificaciones, pues es la construcción de carreteras, ¿no? Si hiciésemos carreteras con pavimento rígido, pues el volumen de producción, el volumen de venta de cemento aumentaría. Y eso es justamente lo que ha hecho este gobierno, o el gobierno anterior en realidad del MAS, pues hace un par de años ha sacado un decreto supremo que obliga a que todas las carreteras nuevas del país sean hechas con pavimento rígido. Eso se obliga. ¿Cuál es la razón? Pues una razón bastante obvia, porque Bolivia pues no produce cemento asfáltico, ¿no? Nosotros no tenemos una industria de asfaltos, pero sí tenemos una industria del cemento. Entonces, para evitar esa importación de cemento asfáltico, pues el gobierno nacional dictó ese decreto supremo donde se obliga a que las carreteras sean de pavimento rígido porque Bolivia tiene una industria cementera. Es más, en realidad no estaba pensando en la industria cementera en general, vamos a decir en la privada, sino más bien en la pública, ¿no? Porque ustedes también seguro que saben que ya existe una empresa de cementos en Bolivia, ¿no? Pública, de Cebol, ¿no? Entonces la idea era darle mercado a su empresa pública. En este momento no vamos a discutir si eso es bueno o eso es malo. Yo creo que tiene muchísimos matices, muchísimas aristas, porque el pavimento rígido, si bien es mucho más durable, es mucho más costoso. La inversión inicial es mucho más grande, ¿no? Y se justificaría si tuvieses un tráfico bastante grande, ¿no? Nadie, yo creo que duda del diseño o de la elección que se ha hecho, por ejemplo, en la autopista La Paz el Alto, ¿no? Eso tenía que ser, pero clavado con pavimento rígido. O sea, ahí no hay donde discutir, ¿no? Porque tiene un tráfico que es sumamente elevado
y eso justifica el hecho de tener un pavimento rígido que va a ser mucho más durable en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ya creo que ustedes seguramente conocen cómo es la realidad de nuestras carreteras, pues no todas las carreteras van a tener el tráfico de la autopista La Paz el Alto, ¿no? O sea, y en esas será necesario, en esas que tienen un tráfico tan pequeñito, será necesario hacer una carretera con pavimento rígido. Bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, actualmente, pues cuando ya vendió las acciones Doria Medina a un grupo empresarial peruano, que justamente son los que tienen las acciones de Yura, pues ahí ya, evidentemente, la situación actual es de que a mí también me han comentado eso que tú has comentado hace un momento sobre que el cemento Viacha, el nuestro, pues simplemente lo embolsan con otra bolsa donde dice Yura y está, y lo estás vendiendo es el mismo clinker que estás utilizando con otro nombre nada más, ¿no? Pero eso lo puedes hacer porque este grupo empresarial peruano pues, es el dueño, ¿no? de las acciones. Pero lo que yo les estaba comentando era de una situación pasada, ¿no? Hace 10, 15 años, cuando sí había una diferenciación entre lo que era el cemento peruano de Yura con el clinker, que no sé me imagino que será de alguna ciudad más hacia el sur del Perú, ¿no? Por temas de distancia, supongo que será de alguna zona del sur del Perú, versus el cemento nacional. Entonces, realmente sí se redujo el precio del cemento Yacha, por ejemplo, de ese momento, pero no de manera indefinida, ¿no? Fíjense lo que hizo la gente de Doria, yo me imagino que la idea fue de él, pues, y tampoco es que sea una idea nueva, ¿no? Esa es una actitud económica que se hace en otros países, en algunos incluso está prohibido, ¿no? Pero bueno, aquí no, creo que no tenemos un marco jurídico tan fuerte como en otros países. Lo que hizo fue rebajar el precio y lo podía rebajar incluso a valores que estén muy cercanos ya del límite entre tener una utilidad prácticamente nula, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que la gente vaya comprando y comprando solamente el cemento Viacha. Y ese cemento Yura que parecía que podía ser demandado, pues su demanda cada vez fue más baja, más baja, más baja, hasta que llegó un momento en el cual ya la gente de Yura seguramente se dio cuenta de que no podía sostener más esa situación. O sea, y se retiró del mercado. Cemento Yura se retiró, se fueron otra vez a Perú, y en ese momento que hizo Cemento Viacha o el grupo empresarial manejado por Doria Medina, pues subió los precios, ¿no? Y probablemente subió el precio incluso a un nivel mayor al que tenía inicialmente, ¿no? Antes de que hubieran entrado la gente de Yura. ¿Por qué? Porque tenía el monopolio, ¿no? Entonces, sabía de que seguramente el cemento tiene una curva de demanda de tipo inelástico y sube el precio, de todas maneras le tenían que comprar a él el cemento. Así que con eso sube sus ingresos, ¿no? Y fue una de las industrias más florecientes, yo creo que hasta el día de hoy hubiera sido, si no fuese que, bueno, seguramente tenía miedo también que se nacionalice su empresa, o tenía miedo de que, bueno, pase algo. Ustedes saben que el tema político aquí en nuestro país a veces es más fuerte que el tema técnico, ¿no? Pero esa fue la situación que yo quería comentarles. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda más, algo que podamos reflexionar. Jesús, no sé si se ha quedado un poco claro lo que habíamos comentado. Sí, ingeniero, cuando mencionó de eso de la bajada del precio, igual tenía eso en mente, pero igual tenía la duda, es que eso dependía de muchas cosas. Por ahí la otra empresa también tenía, si digamos tenía bastante dinero, podía estar en el punto en el que la otra empresa también bajara sus precios, incluso más de los del cemento de aquí. En este caso hubiera pasado que el cemento nacional hubiera tenido que retirarse. En eso igual estaba pensando. Sí, es cierto, ¿no? Podían haber pasado varios, o sea, se la ha jugado, en otras palabras, ¿no? Doria Median, porque él evidentemente no tenía el conocimiento de saber cuánto tiempo su empresa iba a resistir con esos precios tan bajos, ¿no? Hasta que la otra empresa se decida retirarse del mercado, ¿no?
podía haber sido al revés la situación, como tú dices, de que Cementos Yura mantenga el precio o incluso lo baje más eh, para poder, para poder eliminar la industria nacional. Pero ahí yo creo que teníamos, o sea, bueno, la industria nacional o el grupo empresarial este de Soboce tenía las de ganar porque acuérdate que si es un cemento Yura, ese cemento era fabricado en el Perú. Entonces, yo me imagino que, aunque en esa época no estábamos en un sistema económico tan estatal como el actual, ¿no? En el actual, pues ahí yo creo que sería casi imposible de que Yura se hubiera atrevido siquiera a venir acá, porque el gobierno, el Estado, puede dictarte medidas arancelarias o pararancelarias. Eso significa que si el gobierno quiere, el gobierno de turno podría, por ejemplo, subir los impuestos a los productos importados, hacer un incremento y con eso pues ya el precio mismo del cemento Yura, que era cemento peruano, o sea, fabricado en el Perú, que ahí tienes un costo de transporte adicional que no lo tienes en el caso del cemento boliviano, ¿no? O lo tienes en una magnitud mucho mayor. Y si a eso le sumas los posibles impuestos, porque seguramente pagaban igual en aduanas, tenían que pagar un cierto impuesto, ¿no? Entonces, yo creo que los de Yura pues no tenían las de ganar, ¿no? Otra cosa es con productos que nosotros no fabricamos, ¿no? Y en el sector de la construcción, después del cemento, yo creo que el acero es el segundo elemento fundamental. Y ustedes saben de que no tenemos en este momento, por lo menos, una industria siderúrgica en el país. Así que dependemos de la industria de acero de los países vecinos. Y ahí, bueno, ahí el Perú, pues, también fue uno de los primeros en atacar esto. Yo recuerdo que cuando era todavía estudiante, se hizo la introducción del acero Arequipa, ¿no? Arequipa es una ciudad que está en el sur de Perú, relativamente cercana a La Paz. Yo me acuerdo recuerdo bien que entonces nuestro profesor era ingeniero Terán, y ya entonces creo que tenía algún cargo en la Cámara de Construcción. Nosotros, como éramos auxiliares de investigación en el instituto, nos llevó, hicieron una inauguración, pero por todo lo alto, la gente de Aceros Arequipa, hicieron un cóctel. Ya ustedes conocen cómo es la comida peruana, ¿no? Dicen que es una de las mejores del mundo, ¿no? Y yo la verdad que creo que sí. Y bueno, hicieron toda una presentación, digamos, de Aceros Arequipa, ¿no? Y bueno, tuvieron una buena respuesta en ese momento. Había también industria de aceros de Argentina, creo que era Sindart. Había también, después llegó industrias de acero brasileras. Pero, claro, todo tiene un ciclo, ¿no? Ustedes saben de que el gobierno está apuntando ya hace mucho tiempo, ¿no? Porque la historia del Mutún no es una historia de hace 10 años o 20 o 50, ¿no? O sea, tiene una historia bastante larga, ¿no? Pero ojalá que en algún momento tengamos una industria siderúrgica y bueno, el momento que haya eso, pues casi con certeza de que como sucede en otros países, pues el precio de la barra de acero producida por nosotros tendría que tener ventajas comparativas económicamente frente al acero de los países de la región, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar todavía eso, ¿no? Hasta que tengamos esa industria constituida. Bien. Ok. Sigamos, no sé si hay alguna consulta. Cuando hay así la participación, creo que siempre se hace más interesante la clase. No sé si es que alguien tiene alguna duda más. Podemos ir avanzando un poquito más. A ver, vamos avanzando un poquito más. Bueno, así como hemos visto esta elasticidad precio de la demanda, también podríamos hacer el ejercicio de hacer un análisis de la elasticidad ingreso de la demanda, ¿no? Fíjense que ahora estamos cambiando de factor determinante. Teníamos anteriormente el factor determinante de la demanda era el precio, y ahora vamos a utilizar como factor determinante el ingreso, ceteris paribus, ¿no? Ahí nos imaginamos que los precios se mantienen constantes. Entonces, sale bien con el ingreso porque
porque el ingreso igual es una medida cuantitativa, ¿no? Entonces también tenemos la posibilidad de poder hacer un análisis. Entonces, en este caso, la ecuación de la elasticidad sería muy similar a la del caso de la elasticidad precio de la demanda, solamente que en lugar que en el denominador estuviese la variación porcentual del precio, ahora vamos a pensar que nuestro denominador va a tener la variación porcentual del ingreso. ¿Listo? En palabras, lo que queremos ver es cómo cambiará la cantidad demandada cuando cambia de manera porcentual el ingreso de los habitantes de una sociedad, ¿no? Si eventualmente cambia el ingreso, entonces se supone, si estuviésemos trabajando con bienes normales, que la cantidad demandada debería incrementarse, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. Y también habíamos visto unos bienes que le hemos llamado bienes inferiores, ¿no? No sé si es que alguien se acuerda de cuál era el concepto de los bienes inferiores. Ya habíamos hablado como... Sí, Creo adelante. que eran esos bienes que, por ejemplo, cuando tenías un ingreso muy alto, digamos, y dejabas de utilizar, debíamos utilizar ejemplo de Puma Qatari. Suponiendo que los ingresos fueran tan altos, pues que ya no vamos a usar Puma Qatari, podríamos comprarnos un coche o tomar más un trufi, un taxi, y así ya no utilizaríamos el Puma Qatari. Perfecto, Edwin. Excelente. Es eso justamente, ¿no? En los bienes inferiores, pues en lugar de aumentar la cantidad demandada cuando aumenta el ingreso, pues se reduce, ¿no? Pero bueno, ahora podemos, para hacer una cosa más general, pensemos que son bienes normales, ¿de acuerdo? Donde en un bien normal vamos a aumentar la cantidad demandada cuando aumenta el ingreso. Entonces, la elasticidad, en este caso, ¿qué signo tendrá si estamos trabajando con bienes normales? ¿Será igual que en el caso de la elasticidad precio de la demanda con signo negativo? ¿O no? En este caso, ingeniero, positivo vendría a ser. En este caso positivo, ¿no? Porque hay una relación directa, aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada, salvo que sea un bien inferior, en cuyo caso ya tendríamos una elasticidad negativa. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar ahí nada más como concepto, pero ya la siguiente clase vamos a hacer un par de ejercicios que tomen en cuenta estos aspectos. De igual forma, podríamos trabajar con la elasticidad de la oferta. Solamente hemos hablado de la elasticidad de la demanda, pero en la oferta también sabemos que el precio es uno de los factores determinantes de la oferta. Entonces, podríamos tener igual una elasticidad de la oferta que fuese la variación porcentual de la cantidad ofrecida respecto de la variación porcentual del precio. ¿Cómo será el signo en el caso de la elasticidad de la oferta? ¿Será negativo también? ¿Qué opina? Para el precio creo que sí, Inge. Para el precio. La elasticidad precio de la... Ya, ok, la elasticidad precio de la oferta sería negativo. ¿Todos piensan lo mismo? También pienso que sería positivo. ¿Por qué, Wilbert? Bueno, Inge, ahí como explica lo que es la variación porcentual de la cantidad ofrecida. Bueno, Inge, podría ser en este caso si el precio llegase a aumentar. Yo creo que también para los que ofrecen el producto, si el precio llegase a aumentar también la oferta podría ser más porque para ellos significaría más generación de ingresos, pero si el precio llegase a bajar, entonces para ellos significaría no tanta ganancia, por decirlo así, entonces tal vez por lo mismo no habría tanta oferta. Bueno, Inge, tal vez una opinión, no sé si está bien. Sí, la verdad que sí. En realidad, básicamente lo que tú has dicho es lo que habíamos comentado como la ley de la demanda y la ley de la oferta, ¿no? En realidad tú has explicado un poco la ley de la oferta, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos trabajado al principio en las primeras clases sobre una gráfica de este tipo, ¿no? Que es la que estamos graficando casi siempre. Entonces,
la demanda, que evidentemente es la línea que está en color negro, de acuerdo a la ley de la demanda, nos dice que la cantidad demandada pues va a disminuir en la medida que el precio aumente, o viceversa, la cantidad demandada va a aumentar en la medida que el precio disminuye, ¿no? Y esa es la conducta de todos los consumidores, ¿no? En general, esa es la actitud. Y es tan normal esta conducta que yo les decía que los economistas ya le han puesto la ley de la demanda, de la misma manera como para un físico podría existir la ley de la gravedad, ¿no? Y en el caso de la oferta ocurre el fenómeno contrario, ¿no? Si ahora nos ponemos la camiseta de vendedores, entonces más bien cuando el precio aumente, nosotros vamos a vernos más predispuestos a aumentar la oferta, ¿no? Y cuando el precio disminuye, no nos va a gustar mucho la situación y vamos a tender a contraer nuestra oferta, ¿de acuerdo? Es lo que hoy en día, bueno, después de la pandemia o en la pandemia más bien dicho, prácticamente casi todas las empresas han tenido ese comportamiento, ¿no? Ha habido una reducción por una externalidad que ha sido la pandemia, una reducción en el precio de todo, seguramente, ¿no? Porque la gente no estaba pensando en comprar nada, ¿no? O sea, estaba más pensando en comprar, bueno, no nada, sino en comprar, los artículos de primera necesidad, ¿no? Pero ya el movimiento de la economía, pues ha sido bastante ralentizado. Eso no solamente en Bolivia, eso ha sido algo a nivel mundial, ¿no? Todos los países han tenido tasas de crecimiento negativas. A algunos les ha afectado más que a otros, ¿no? En nuestro caso, tal vez ustedes han visto los datos o han escuchado a algún analista económico, pero la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es uno de los indicadores de cómo va la salud de nuestra economía, en la época de la pandemia, post época de la pandemia, pues ha tenido una tasa de crecimiento negativa. O sea, hemos decrecido en realidad, y no poquito, ¿no? 7 puntos porcentuales. En la época de oro, de cuando los precios de las materias primas estaban en las nubes y cuando teníamos volúmenes de exportación muy altos, estamos hablando de los años 2013, 2014, 2015, que ustedes saben que hemos tenido el desempeño económico durante varias gestiones el mejor de toda la región, ¿no? Nuestras tasas de crecimiento pues estaban en torno a 5 y 5 fracción. Nunca hemos llegado a una tasa de crecimiento del 6% en los mejores tiempos de crecimiento de la economía. En ese momento, pues, el sector de la construcción tuvo un boom, pero espectacular, ¿no? Yo creo que las personas que se dedican a la construcción, pues, tuvieron unas utilidades bastante importantes, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos con el año pasado, por ejemplo, pues la situación es totalmente contraria, ¿no? Yo más bien creo que las empresas en el área de la construcción, la gran mayoría de ellas se han reducido, ¿no? Y reducir una empresa significa despedir empleados, ¿no? Entonces la oferta de metros cuadrados construidos se ha constreñido, ¿no? Ha disminuido. Y bueno, después ya que ya empezamos a vivir esta nueva etapa post cuarentena estricta o rígida, pues otra vez ya todo tipo de empresas pues han empezado nuevamente a intentar sacar la cabeza, las que no murieron, ¿no? A intentar sacar la cabeza y empezar otra vez a manejar o hacer producir la economía, ¿no? No creo que sea una casualidad, por ejemplo, de que lo que yo he visto más en términos de crecimiento, me da, por lo menos es una opinión personal, es el tema de alimentos, ¿no? O sea, la cantidad de nuevos restaurantes, no en físico siquiera, sino de estos que son con delivery, pues me da la impresión de que ha aumentado considerablemente, ¿no? Yo conozco muchas personas, amigos, etcétera, que antes se dedicaban a otras actividades, pero que hoy en día se dedican a vender comida. ¿Por qué? Porque la comida es un bien necesario, ¿no? O sea, al final de cuentas, vamos a tener que consumirlo en mayor o menor medida, pero es algo que requerimos, ¿no? Entonces, bueno,
Creo que me he ido por las ramas, pero la respuesta al tema de la elasticidad es simplemente porque ya se están fijando ustedes en la curva de oferta, que es la que está con color medio rojizo. La curva de oferta evidentemente tiene una relación directa entre el precio y la cantidad. Si yo aumento el precio, aumento la cantidad. Por eso el signo de la elasticidad tiene que ser positivo, ¿no? En cambio, en el caso de la demanda, de la elasticidad precio de la demanda, si aumento yo el precio, se reduce la cantidad demandada y por eso tenía un signo negativo. ¿Bien? Ok. Pero la idea es muy similar, ¿no? La idea es muy similar del caso de la demanda. Van a tener, podemos tener algunos otros elementos que nos permitan de alguna manera estimar si es que nuestra curva de oferta va a ser más elástica o más bien inelástica, ¿no? Uno de ellos dice la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien. La flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien. Creo que este ejemplo nos viene bien. Dice venta del suelo frente a la playa, no nos viene bien. Pero si hubiera sido venta del suelo en el, ¿qué se llama? En el centro histórico de La Paz. Bueno, ahí la verdad de que en una ciudad como La Paz, lo difícil es encontrar terrenos para poder construir, ¿no? Y eso, bueno, es algo que pasa en todas las urbes que van creciendo, ¿no? De hecho, nuestra ciudad casi que ya ha entrado, no casi, ya ha entrado a una etapa en la cual ya su crecimiento prácticamente se ha estancado porque ya no hay dónde más crecer, ¿no? No es como una ciudad como Cochabamba o una ciudad como Santa Cruz en las cuales tú tienes una cantidad de espacio muy importante. En la ciudad de La Paz todos sabemos de que el precio del terreno es muy alto, especialmente del terreno bueno, ¿no? O el terreno que esté cerca del área más comercial de nuestra ciudad, ¿no? Si nosotros quisiésemos buscar, por ejemplo, terrenos cerca de la Plaza Murillo para poder construir, pues ahí, aunque querramos, aunque tengamos un precio alto, pues probablemente no lo consigamos. Eso es una oferta inelástica, ¿no? Una oferta inelástica. ¿Qué significa eso? Que aunque tengamos variaciones muy grandes del precio, aunque yo pueda ofertarle, no sé, $10,000 el metro cuadrado, no voy a conseguir un terreno, ¿no? Entonces hay esa limitación. Lo mismo que en las ciudades que tienen mar, pues conseguir un terreno cerca de la playa, pues misión imposible también, ¿no? Porque todo el mundo quiere vivir. Lo primero que han ido ha sido vivir cerca de la playa, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos una oferta de tipo inelástica. Pero si estamos hablando de bienes que los podemos fabricar en una industria y que ahí lo único que necesitamos sería, para aumentar la cantidad de bienes, mayor capital o mayor fuerza de trabajo, bueno, en ese caso la oferta más bien es elástica, ¿no? Porque no tengo ninguna limitación en cuanto o tengo muy poca limitación en cuanto a la generación de mayor producción. ¿Listo? Otro criterio que nos puede ayudar a saber si la oferta es elástica o inelástica podría ser el periodo de tiempo examinado, ¿no? A largo plazo normalmente es más elástico que a corto plazo. Y eso es fácil de entender porque a corto plazo, si imaginan ustedes, no sé, ¿qué fabricamos en nuestro país? Imagínanos, tenemos una fábrica de lácteos, ¿no? Bueno, a corto plazo nosotros no podemos aumentar en un 20% o en un 30% o duplicar la oferta de lácteos porque tenemos un cierto tamaño de las fábricas, ¿no? Las fábricas normalmente se construyen para que puedan estar funcionando a una capacidad pues relativamente alta, ¿no? Pero a largo plazo, sí, a largo plazo sí, yo podría construir otra fábrica, ¿no? Y entonces tener mucha más oferta de cualquier artículo. Y por eso es que a corto plazo la oferta es más inelástica que a largo plazo. Ok, bueno, ya con esto vamos a cerrar. Tipos de curva de oferta. Los tipos de curva de oferta son muy similares a los que ya habíamos visto
Bueno, tal vez creo que empezaríamos de acá para hacer un análisis y ayudarnos a recordar algunos conceptos de elasticidad de arco, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar. Es similar a lo que hemos visto en los tipos de curva de demanda, pero me parece que podríamos sacarle provecho a la siguiente clase, empezando con esa diapositiva y recordando un poco algunos conceptos de cálculos de elasticidades. Ok, no sé si hay alguna consulta o duda antes de que concluya la clase de hoy. Muy bien. Entonces, ya nos estaríamos escuchando el día lunes. Vamos a avanzar y ya terminar este capítulo y espero poder hacer algunos ejercicios para que ya después podamos iniciar el capítulo número 2, ¿no? Todavía no tengo el listado oficial de las personas, pero cuando lo tenga ya me gustaría, por favor, que nuestro representante de curso decirle que ya vamos a pensar en armar los grupos, ¿no? Esos grupos que les había dicho que van a servir para hacer unos trabajos de investigación. Entonces, apenas tenga la lista oficial, ya en función a eso voy a definir la cantidad de integrantes por grupo y ya se las voy a dar. Pero ya vayan pensando en que van a haber algunos grupos. Yo me imagino que vamos a estar he visto que en la plataforma de la Escología hay como unos 40 inscritos, me parece, así que estoy pensando que los grupos van a ser en torno a 5 más o menos, 5 por grupo, ¿ya? Bien, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos o nos escuchamos el día lunes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge.